Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. De su preciado tesoro, México al mundo mostró hombre con valentía y un pueblo que lo siguió. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera para que la explotación de este recurso natural no renovable regresara a manos de todos los mexicanos y se convirtiera en palanca del desarrollo nacional. Esta conquista histórica está hoy en peligro. El gobierno federal pretende, violando la Constitución, sacar adelante un conjunto de reformas a varias leyes para privatizar diversas áreas de la industria petrolera. Debido a las condiciones reales en que opera esta industria, se entregarían a empresas extranjeras los beneficios que proporciona el petróleo que es de todos los mexicanos. Gracias a una intensa movilización social, conjugada con el trabajo de los legisladores de los partidos agrupados en el Frente Amplio Progresista, en el Senado de la República se lleva a cabo un intenso debate sobre la situación actual, el futuro de Pemex en lo particular y de la industria petrolera en general. La gran mayoría de los especialistas que han participado en los debates han dejado ver el mal diagnóstico hecho por el gobierno y el carácter privatizador, inconstitucional y entreguista de sus propuestas de ley, que en conjunto convertirían a Pemex solo en una ventanilla para dar contratos a empresas privadas que se quedarían con una parte importante de los ingresos petroleros. Al concluir el debate en el Senado, se organizará una consulta nacional en 3 etapas, para que todos los ciudadanos mexicanos opinen sobre el futuro de nuestro petróleo. El 27 de julio, así como el 10 y 24 de agosto, serán días cruciales para ejercer la soberanía de México sobre sus recursos naturales. Tu participación es fundamental para frenar el intento de traición a los intereses del pueblo de México. Diagnóstico fatalista sobre escenario energético. Del diagnóstico que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre Pemex y la industria petrolera, lo primero que debe decirse es que presenta una visión falaz, pretendidamente catastrófica de Pemex. Esta reforma energética planteada es el pretexto para la reestructuración de Pemex, urgente sin duda conveniente, pero la premura de su presentación está fundamentalmente motivada no por la reestructuración en sí, sino por el interés en su apertura al sector privado. Como gobernadores debemos de dejar claro que a nadie conviene aprobar normas que contravengan principios constitucionales. Con plena convicción, considero que la propuesta de reforma desde el diagnóstico es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política. Calderón promueve violar la Constitución. El presidente de la República ha enviado diversas iniciativas, una de ellas concerniente a la ley reglamentaria, a una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y yo sostengo
como abogado, como jurista, que el artículo 6º de esta ley reglamentaria viola flagrantemente la Constitución y por ende es anticonstitucional. Aquí la víctima de este debate ha sido el artículo 27. Dicen que no lo entienden, dicen que es poco claro, dicen que no dice lo que quiere decir y dicen un montón de tonterías que a mí me hacen concluir solo una cosa: o no saben leer, o no saben español, o no saben derecho, o nos quieren engañar. En materia de áreas estratégicas, a su cabeza se coloca al petróleo y a la electricidad. Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión, debe ser considerada como inconstitucional. Estas iniciativas no proponen nada respecto a la corrupción del sindicato petrolero, ni respecto a la corrupción entre la alta burocracia con Pemex y los contratistas. Considero que se privatiza porque se entregaría a inversionistas nacionales, pero principalmente extranjeros, fases o partes de la industria petrolera que han estado reservadas al sector público. En los contratos de desempeño, implican estos contratos de desempeño compartir los beneficios de la explotación de los recursos. Son una suerte de contratos de riesgo que quedaron prohibidos desde la reforma constitucional de 1960. Si una ley secundaria corrige la ley suprema, quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Una mayoría simple podría dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes. Es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a los intereses creados que desde la expropiación del petróleo han estado en acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional. El Ejecutivo pretende se cambie el marco regulatorio que actualmente rige a la industria petrolera.